todavía no tengan la capacidad como de hacer todo este análisis, y como profesoras, profesores, podemos apoyarlos en el proceso. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense, aquí tenemos un caso de un niño que está como replanteándose ciertas cosas, está reflexionando, y acá tenemos el ejemplo que les quiero presentar. Si por ejemplo una niña de nuestra aula encuentra muy difícil hacer una letra que le estamos tratando de enseñar, podemos acercarnos a esta personita y decirle que es muy bueno que se haya equivocado, como le decía la profesora al inicio del ejemplo que veíamos hoy, que es muy bueno que se haya equivocado, porque eso le va a ayudar a repetir, y repitiendo y repitiendo es como todos aprendemos. Le podemos decir, incluso, a mí me pasó lo mismo cuando yo estaba aprendiendo a escribir, a mí también me pasó, yo me equivoqué mucho, porque todos nos tenemos que equivocar para aprender. Y eso le va a ayudar como a cambiar la forma en la que piensa sobre esa situación específica que está viendo como algo muy mal, ¿sí? Si yo se la muestro como algo que no está mal, tal vez la niña o el niño ya no se sienta tan frustrado. Hay una estrategia muy linda asociada con esta reevaluación cognitiva que se llama el cuento del niño. ¿En qué consiste el cuento del niño? Yo estoy viendo a mi estudiante en una situación y estoy viendo que la evaluación que está haciendo de esa situación es muy negativa. Entonces, lo que puedo hacer es crear un cuento cortito, una historia cortita con esa situación, se la cuento y le dejo una enseñanza que es justamente lo que yo quiero que esa personita piense. Entonces, es una estrategia muy exigente para los docentes, porque significa inventar la historia en el momento, pero al mismo tiempo les va a ayudar a los niños a entender que no son los únicos que pasan por la situación y que se puede pensar diferente en torno a esa situación. La historia que sea muy cortita, un minutito y medio, para que los niños no pierdan la conexión con lo que estamos tratando de decirles. Pero sí es bien importante que les ayudemos a cambiar la forma como se piensa frente a algo, para que así la emoción no se desarrolle, o no con tanta intensidad como puede llegar a ser. Vamos con el último momento, que es el que llamamos nosotros respuesta. Cuando ya, digamos que la persona ha recorrido todo el proceso de la emoción no se reguló, entonces llegamos a que la emoción se desarrolle, y no solamente eso, sino que se exprese. Asociado con este cuarto momento tenemos una estrategia que se denomina supresión o modulación de la respuesta. Los autores llaman supresión o modulación de la respuesta, pero yo pienso que debería ser solo modulación. ¿En qué consiste? Básicamente es influir en la respuesta física conductual que genera la emoción de forma directa. Si ya la emoción digámoslo así, se sintió, se apoderó de mí, yo necesito expresarla, porque ustedes se dan cuenta, estoy pasando por todo un proceso, y yo no voy a cortar ese proceso. Entonces, si llegamos a este punto, vamos a permitir que eso pase, pero ¿cómo lo podemos trabajar de la mejor manera posible? Si yo, por ejemplo, tengo ya un pequeñito que está pasando por una emoción y la está manifestando, si se dan cuenta aquí en la primera imagen, yo puedo ayudarle a que se tranquilice, pero vamos a hacer básicamente dos cosas. La primera de ellas es acercarnos a esa personita y validar su emoción, decirle, veo que estás triste o preocupado, veo que estás muy enojado. Eso es muy importante. Y también le podemos decir por qué. Veo que estás muy enojado porque no pudiste hacer bien la A, o porque no te están saliendo las sumas. Veo que estás triste porque tu compañerito no te prestó el lápiz. Es importante que vemos que si la causa está ahí presente, se la podamos decir. Pero acá lo importante es lo que está haciendo la profesora, acercarse al niño y validar su emoción. Sí, veo que estás enojado, lo estoy viendo. Eso es muy importante, es lo primero. Y lo segundo, permitirle al niño o a la niña que la emoción se exprese. Esto es fundamental, porque, como les digo, estamos pasando por un proceso y no hay que cortar el proceso. Tenemos que dejar que el proceso siga adelante. Entonces le vamos a permitir que se exprese sin hacerse daño a sí mismo o misma, sin hacerle daño a las demás personas. Entonces le podemos ayudar, no sé,
con un juguete o con plastilina o con una hoja que la persona pueda manipular, rayar, romper si lo desea, pero que pueda darle rienda suelta a esa emoción, que si quiere llorar pueda hacerlo, ¿sí? Y que si la emoción tiene una intensidad muy alta le ayudemos a bajarla por medio de la respiración, por medio de otros ejercicios, que se pare del puesto y camine, pero siempre haciéndole presente que estamos allí, presentes, acompañando esa emoción. Entonces la idea aquí es validar la emoción y segundo, permitirle que se exprese, estando presentes y no dejando que la emoción se salga de cauce, porque en este caso pasan dos cosas, que los chiquitines aprenden que sentir emociones está mal y segundo, que la emoción se puede expresar de cualquier manera. Y la idea con esta estrategia en particular es que aprendan lo contrario, que las emociones está bien sentirlas, que son parte de nosotros, y segundo, que se pueden expresar de una forma un poco más controlada, más si estamos en el salón de clase. Bueno, este tema es muy interesante, muy lindo, tiene muchas cosas que decir, pero por ahora vamos a tener algunas conclusiones con respecto a lo que hemos estado hablando. Primero, sobre las emociones epistémicas, podemos decir que las emociones son procesos complejos, ya vimos, que son procesos que son muy complejos porque tienen múltiples componentes, entonces que en esa medida comprender de qué se tratan las emociones es fundamental. Segundo, que las emociones epistémicas, ya vimos como el gozo, la ira y la confusión, son parte natural del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Está bien que fomentemos las emociones positivas y que también demos cabida y que sepamos que las emociones negativas van a estar allí porque aprender es parte de la vida misma y la vida está llena de emociones. Y tercero, que las emociones positivas y negativas influyen de manera diferente en la manera como procesamos la información. Eso es fundamental tenerlo en cuenta para, como les digo, tratar de manejar eso en nuestra aula de clase. Ahora, en cuanto a la regulación de las emociones epistémicas, ¿qué podemos decir? Primero, que concebir las emociones como procesos nos permite entender que existen momentos clave tanto en el desarrollo mismo de las emociones como en las alternativas para regularlas. Si yo sé que hay una cosa que se llama la situación y que esa situación me puede generar unas emociones y que yo puedo hacer algo para cambiar esa situación, eso es muy importante y me va a ayudar mucho como profe a actuar antes de que las emociones se presenten. Es clave y fundamental concebir las emociones como proceso. Segunda conclusión es que si el ciclo de la emoción ya avanzó hasta el punto en que nuestro pequeñito o pequeñita o incluso nosotras mismas como profesoras ya estamos expresando la emoción, es necesario dejar que esa emoción se descargue, es decir, que se exprese y que el proceso se complete. No es sano ni necesario cortar el proceso, no, por favor, no lo hagamos. Y en tercer lugar, es regular las emociones impacta positivamente en los procesos cognitivos y no solamente eso, sino también en la convivencia en el aula, porque recuerden que en el aula no estamos solo para aprender, sino también para interactuar con otras personas. Entonces, regular las emociones que surgen en toda esa convivencia y en el proceso de aprendizaje no nos va a ayudar solo a aprender mejor, lo cual es fundamental, sino también a hacerlo en armonía con otras personas. Bueno, llegados a este momento, no me queda más que agradecer inmensamente su invitación, también su atención. Quedo muy pendiente de las preguntas adicionales que puedan surgir. Les dejo aquí 2 correos de contacto por si ustedes quieren o necesitan más información acerca de este tema y espero que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias.